Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Vamos en el día de hoy a conversar con el doctor José Manuel Pérez Hernández. Vamos a conversar un poquito más de lo que generalmente está pautado para las secciones de los miércoles con él. Y si hay tantos temas ligados a la salud que causan mucha preocupación, generalmente son informaciones para no decir traumáticas, lamentables, o negativas. Generalmente yo veo, por ejemplo, en la prensa, el único titular, lo único nuevo fue que el presidente de la República estuvo inaugurando en Sedimat un centro muy cardiovascular. Moderno. Quizás no toque eso al doctor, porque es un centro modernísimo que viene que ojalá uno no tuviera que usarlo. Sí, pero ya que existe, si hay la necesidad, bueno, pues está ahí. Sí, tú sabes que el padre del presidente está hospitalizado. Ajá. Sí, está hospitalizado. Tiene una gripe. Pero tiene muchos días, porque el presidente estaba de cumpleaños ayer. Bueno, por ayer estaba hospitalizado. Ayer él fue 2 veces a la clínica. Okay. El padre del presidente tiene 97 años, es no longevo. Bueno, o sea que es una enfermedad producto de la edad. Sí, de la edad. Bueno, que salgan. Vamos a desearle lo mejor, recuperación. Lo mejor posible. Pues bien, la única información nueva o positiva es la inauguración de este centro. Eso sí. Ese Sedimat, pero después todo lo otro, que mueren tanto por dengue, que aumenta la cifra por dengue, que los hospitales están llenos de gente, de pacientes por el tema del dengue, y la última declaración de la ministra que decía que no 100 y pico, sino creo que 80 y tantos eran los fallecidos, porque se había determinado que que una cantidad específica era por mal manejo. Sí. Y era de otra patología. ¿Cómo es posible que lleven a un paciente a un centro y entonces lo estén tratando por una cosa y resulta que la que lo va a matar, esa no se la tratan? Y ahí las quejas, había algunos reportajes en algunos noticiarios, quejas de algunas madres que iban de ese sector muy depauperado, que acude a los hospitales y los llena, que se quejaban de que habían ido y que, bueno, le dijeron, bueno, mire, eso, si le da tal cosa usted vuelve. Sí. Y entonces cuando llevan al muchacho grave ya porque se está muriendo. Sí. O sea, lo que indica que no le dieron un seguimiento o no le prestaron los primeros auxilios, los primeros, ¿cómo se dice, doctor? No se hizo la asistencia médica. La asistencia adecuada en el momento preciso. Y no se hizo el diagnóstico exacto, parece. Bueno, el problema es que el dengue es un proceso febril que comienza, le decían la fiebre rompehuesos, porque causa mucho dolor muscular. En todo el cuerpo. Y no se manifiesta precisamente de otra manera, se manifiesta con fiebre. Y muchísimas personas llevan a sus familiares al hospital en el primer día de fiebre y lo que se le aconseja son antipiréticos para bajar la fiebre y observación. En el segundo día todavía la fiebre persiste y así va aumentando por 4 o 5 días la fiebre del dengue. Entonces, si un médico hace un examen de un primer día de fiebre y ve que el paciente, el único que presenta fiebre, no está deshidratado, no tiene compromiso renal, no tiene compromiso pulmonar, todo está bien. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? ¿Tienes dengue? No. No puedes decir eso porque es que la prueba específica para el dengue es después del 5.º día de fiebre, cuando tú puedes hacer un análisis de IgG y de IgM
y entonces si viene positivo, eso es definitivo. Pero eso no ocurre hasta el 5.º día. Pero entonces lo ideal sería una observación hasta el quinto día. Se le pide que regrese cada 24 horas. Que regrese y se le hace un hemograma y se comienza a vigilar. Es correcto entonces mandarlo a su casa. Sí, debe obtener la observación, pero mantenerse la observación, pero porque entonces no habría capacidad en el hospital para dejar. Imposible. Es imposible. Imposible, eso es imposible. Entonces ahí es donde está la razón. No solamente lo que decían esas madres, porque entonces nos mandaron, váyanse a su casa. Y entonces. Tú sabes cómo interpreta cada cual y cómo cada cual quiere interpretar eso. Sí. ¿Tú entiendes? Puede ser que una fiebre que no sea dengue se ponga en observación y se complique, que sea cualquier otro tipo, aparezca en el camino cualquier complicación y el paciente fallezca y entonces le echan la culpa al médico. Mira, cuando va una persona a un hospital aquí con fiebre, del primer día se manda con antipirético para la casa, observación, buena hidratación y la mejor alimentación posible. Y se le dice, si usted considera... ¿Ese antipirético qué nombre tiene? Bueno, se le puede mandar cualquier acetaminofén, ¿verdad? Que es lo que se Pero regula. ahorita yo cuando... Aspirina no. Aspirina no, porque da el síndrome de Reyes, que es mortal. Es mortal, porque decía ahorita el doctor, cuando terminaba el programa con Polín, que por cierto andaba con una muestra ahí. Era una especie de acetaminofén. No, es acetaminofén, que es el famoso Tylenol. El Tylenol, que es el acetaminofén. Bueno, entonces decía abajo, con letricas negras, pero diferente a las otras, pero lo dice por ahí abajo, que en una aplicación excesiva excesiva o por encima de lo excesiva, entonces podría causar problemas, inclusive inducir a la muerte. No. A ti te encanta el aguacate, sí, ¿verdad? Si tú comienzas a comer aguacate sin restricción, claro, tú vas a vomitar, todos los excesos son... y te va a dar una diarrea que te tremenda. Claro. Entonces, en la advertencia... Le va a dar uno un guacamole, caray. en la advertencia del fármaco tú decías que no podías utilizarlo excesivamente. Claro que no, el acetaminofén tiene... Pero yo creo que el doctor andaba con eso, era porque aquí hay una vagabundería con las medicinas, con los disparates vendidos como medicina, eso que matando a la gente. Claro que sí. Fármaco falsificado que lo venden como tal, inclusive se llegó a cometer la barbaridad tan grande que hubo un suplidor, se tenía como un suplidor de primera línea, nada menos que a Promese, que es la que le suple a los hospitales públicos a su vez. Sí. O sea, y ese señor que devino en un dirigente de un partido político. Así consiguió su condición de suplidor. A lo mejor así, en esa condición. Inicialmente. Pero, entonces, por Dios, y tuvo un tiempecito preso y le dieron el día pasado una libertad sobre la base de un acuerdo para devolverle un dinero, parte de lo que había acumulado, de lo que había vendido, devolverle un dinero en base a ese acuerdo. Pero se supone, señor, ¿cuánta gente se habría muerto con esos disparates vendidos como medicina? Ese mercader de la muerte ya puede vivir de lo que le devolvieron. Puede vivir con lo que le devolvieron y dedicarse a otra cosa. Es un buen dinero. Por lo menos ya no va a seguir matando gente. Uno espera eso. Uno espera eso. Mira, Luis, lo que sí está muy mal manejado por parte de la prensa, y como tenemos un gobierno que es mudo y que es sordo, ¿tú entiendes? Ni escucha ni habla. Entonces, solo gobierna, pero dice el ministro del administrativo que el presidente está para gobernar, no para hablar. Danilo aceptó la crítica. Sí, el presidente lo aceptó. Y él dijo que va a tratar de cambiar. Bueno, yo no voy a opinar sobre eso. No, ahora, yo lo que sí lo que sí te voy a decir es que el hecho de culpar a los médicos o de hacer énfasis de que la cantidad de muertes que han ocurrido en el país ha sido por un mal manejo médico, eso es mentira. Eso es mentira. Y no lo cree ni el chino de Bonao. Pero mire, la ministra, ministra fue la que dijo eso. Bueno, aquí hubo un caso con las muertes de los niños de allí de
Sí, del Robert Robert Cabral, que también se inventaron un cuento y sacaron al ministro de Sí. Salud Pública. Y después Eso- se demostró, Eso le costó el cargo al ministro. y pero- después se demostró que siguen muriendo los niños igual que antes. que y eso era lo morían. normal, que fue que eso Efectivamente. fue que esa vez se publicó. Lo que pasa pero es que que- ese era un número. Lo que pasa es que para hablar de los médicos es fácil. Es muy fácil, es como para hablar de Cristo. Todo el mundo le echa la culpa a Cristo de esto y lo otro, y a los médicos lo mismo. Mira, los médicos comienzan en este país Los a médicos manejar... nada más son culpables, porque Sí, si se sale la Virgen de efectivamente. María. Entonces, Ahí ¿usted cree está. que como Cristo los médicos lo están crucificando? Bueno, claro que nos han crucificado siempre y nos quieren crucificar ahora. Ahora mismo hay elecciones, hoy hay elecciones del colegio médico. en el Hoy colegio debe médico. venir Aldo Ariel Suero a reinar de nuevo. Bueno, ojalá, Ahí sí que la ojalá que pintura viniera, es porque dura. estoy seguro que va a estar esta noche en la televisión. ¿Te entiendo? Diciéndole al gobierno todas las mentiras que Pero han dicho ahora, sobre pero los ahí médicos. está el tema, ahí está el tema. Ya le Se está politiza el asunto porque ya vi que el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que es quien simboliza la oposición, le ofreció su apoyo. Sí. O sea que ya vamos a tener... Pero eso no es nada malo, Luis. No es nada malo, pero fuera más bueno si el gremio asumiera una posición equidistante de la política y cuando fijara su posición no haya un partido de oposición detrás de ese discurso. Mira, Ariel tiene una posición arielista y no responde a nadie. No soy amigo de él, lo conozco personalmente, no soy amigo de él. Pero él no cree en nadie, él cree en lo que él cree y eso le basta. Y ha demostrado No, durante, yo creo y ha que demostrado durante todos los lo años apoyaron un paquetón de los de que ha ex- sido bien enérgico en su lucha. No, pues por eso ahora aparentemente pensando en que hace falta un discurso más agresivo, una cantidad considerable de expresidentes del colegio le ofrecieron su respaldo. Claro. Porque él es un peleador, un fajador. No, Sí, es sí. que frente a un gobierno que no levanta las manos para pelear, tienen que pelear los médicos por ellos mismos. ¿Tú no crees? Alguien tiene que pelear aquí. Y que no sean solamente los haitianos. Porque aquí los únicos que pelean son los haitianos. Que pelean con Pelean contra nosotros. Sí, sí. Contra nosotros, todo lo que... Le caga a pedra a los A inspectores, todos, a la y policía. cierran la frontera y no Ah, aceptan no. los productos de la República Dominicana y aquí no pasa nada. Atacan los consulados Ah, nuevos. No, Efectivamente. ya no más hace falta hacerse pipí en la cabeza de los dominicanos. Entonces, y se lo hemos permitido. Digo, sí. eso lo hemos criticado, se lo ha permitido el gobierno. Sí, ha sido. El gobierno. Entonces ojalá que Ariel salga. Sí. Pero bueno, el dengue, que es una cuestión ya, es una endemia en el país, periódicamente cuando se inicia el régimen en la temporada de lluvia, Sí. hay llamadas de alerta. ¿Cree usted que entonces no hubo las prevenciones debidas? En este caso porque se están hablando de picos altos, parece No. que se fue reactivo en vez de proactivo. Danilo, hay de todo un poco. Hay de todo. Hay de todo un poco, esa es la realidad. Nadie puede culpar a nadie de lo que Ya. está pasando. Hay de todo un poco. Pero hay los Porque medicamentos y hay las condiciones para ahí- poder, y los elementos para poder tratar eso Ahí te iba a en la llegar. condición, en la medida en que deberías. Ahí te iba a llegar. En vez de echarle tanto la culpa a los médicos, hay que revisar cómo están los hospitales. Hay que revisar cómo están los medicamentos. Hay que revisar cómo están todos ¿No? Y los cómo está la equipos, todas salubridad en las los barrios cosas. también, doctor. Los ¿Cómo protocolos. está la salubridad en los barrios, el medio ¿Cuándo ambiente? fue la última vez que tuviste fumigar aquí? Cuando Trujillo, Ah, Entonces, estaba yo chiquito. entonces hay que tomar medidas drásticas que de una manera u otra no se han tomado. Entonces, ¿vamos a culpar al gobierno solamente? No, el gobierno tiene su parte de culpa, médicos tienen su parte de culpa, los mismos enfermos y familiares de enfermos tienen su parte de culpa, ¿te entiendes? Y el Aedes aegypti es el principal culpable. Ha faltado educación, doctor. Claro, Porque vi el día indudablemente. pasado que murió un jovencito, Indudablemente. incluso presentador de televisión. Murió también, me dicen, la hermana de una joven hermana de una reina de belleza de Santiago. Una arquitecta joven. Una arquitecta. Debía ser tía de la ex reina de belleza. No, sobrina. Sobrina. Venía Bueno, siendo. pues el asunto es que vemos que gente de Claro, clase claro. media, que no es ni siquiera por falta del dinero para la asistencia médica que ha fallecido. Ha sido por la no prevención, la falta de atención a tiempo
o el desconocimiento. Mira, esta epidemia, porque es una epidemia de dengue que hay en este momento, la podemos comparar como el Katrina de Danilo y de Salud Pública. Ha sido el Katrina del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas necesarias. Porque si tú sabes que todos los años, cuando comienzan las lluvias, tú entiendes, tú tienes que empezar antes en una campaña. Cuando comienza que la lluvia. Sí, cuando se inicia el régimen de lluvia. No, entonces tiene que comenzar. Ahora, eso debe estar programado. Y ahora hubo más tiempo porque hubo un año de sequía. Entonces vamos a salir. Aquí los dominicanos tienen un dicho que a mí me gusta mucho. Poner candado después que roban. No, ponemos la cobija después de que cae la gotera. No. Porque ponemos candado después que roban. No, pero hay algo con la cobija y la gotera. No sé bien cómo es. Pero el problema es ese. Salimos después. No he oído eso, toda esa vendida de Cuba. Salimos después. Ya el doctor está bueno, yo puedo estar confundido. Pero salimos después a querer hacer cosas cuando debíamos haberlas hecho después. Sí, antes. Vamos a hacer la primera pausa nosotros, ya que el doctor habla de hacer cosas. Vamos a ir a la pausa. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día.
Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Tus rayaditos tienen premios, recibiendo tus remesas. Y si las cambias a pesos, te dan rayaditos extras. Por cada $50 o euros que recibas de remesas por Banreservas, obtienes un rayadito con el que podrás ganar hasta 500,000 pesos. Cambiando tus remesas, te llevas rayaditos extras. Avísale a tu gente que te envíe tu dinero por Banreservas. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Vemos que el ministro Peralta, ministro administrativo, se desplaza rápido y está casi siempre al lado del presidente. No sé cómo alcanza el tiempo. Para administrar. Dice aquí administrar ese tiempo, porque dice aquí que impulsa en Taiwán las inversiones. Afirmó Peralta ante los asistentes que el país está en un momento de expansión sin precedentes de su potencial humano y económico. Queremos que ustedes nos acompañen en este proceso. Tú sabes que yo no entiendo, quizás sea una combinación con el presidente, pero el ministro administrativo fue a Nueva York a un foro que le correspondía al ministro de Planificación y Desarrollo, porque era un foro sobre niveles de pobreza. Y ese tema lo que lo manifiesta es economía, planificación y desarrollo. Y ese mismo foro, ahí donde él está yendo, debió ser el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, parece que abarca demasiado. Bueno, de hecho, tú sabes que quizás el hecho de que el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, no habla mucho. No. Entonces, el presidente tampoco. ¿Quién habla en el gobierno? Entonces, el que habla es José Ramón Peralta. Él es el que habla. Incluso decía Peralta el otro día que bueno, que me pregunten a mí. O sea, parece que han dedicado a él, lo han escogido para el presidente. Él quiere administrar la palabra. Administrar la palabra del gobierno. Y realmente él, te voy a decir una cosa, creo que frente al ausentismo de tanto del presidente, no en los actos, sino en el hablar, de la palabra del presidente o del ministro de la presidencia, quien está haciendo esa labor es el ministro administrativo, que en otros gobiernos generalmente el ministro administrativo, acuérdate por ejemplo Bello Andino, que también fue secretario de la presidencia, pero en algún momento estuvo como administrativo, entonces no hablaban. O Luis Manuel Bonetti. Porque es el administrativo. El mismo Simón Lizardo, que también fue ministro administrativo, de Andino Peña, o sea, no hablaban. Los ministros administrativos generalmente no hablan tanto. Pero parece que él, como se ve, que está siendo, si se quiere, puntal político del gobierno. Entonces él está hablando por lo demás. Que entonces sí, se equivoca él, no se equivoca el presidente. Pero eso genera, uno siendo crítico, positivo, se sabe que José Ramón Peralta no es un hombre de estirpe política. No, un técnico, más bien un productor. Es un empresario. Entonces, que un empresario esté asumiendo la parte política, como que hay un problema de desfase que debe ser revisado.
O le falta un político al gobierno allá arriba en la cúpula. Sí, y entonces, parecería que... puede ser eso, entonces ahí está asumiendo ese rol José Ramón Peralta. José Ramón Peralta. Bueno. Pero bien, él sí sabe mucho de producción, Sí. de habichuela, de ajo, de esas cosas. De eso, Por sí. cierto que hoy le saltan una carta a Manuel Castillo de mi pueblo, de mi provincia, San José de Ocoa. Él tiene problemas en todos los gobiernos, porque resulta que a Manuel tradicionalmente sus empresas le han suplido al gobierno, a los gobiernos. No voy a decir que de Lili para acá porque te lo voy a poner muy viejo, pero de Balaguer para acá le ha estado supliendo. Entonces ahora yo no sé quién se ha estado llevando el negocio y Manuel ha pegado el grito al cielo a página completa. Página completa. Dice se está que a quejando. sus empresas se la están marginando del plan social y de otras cosas. Yo no sé quién pudiera responderle, quizás Peralta. Quizás, mira, ahí debe ser Peralta. Tú ves, ese es un área que parecería... Por eso fue que traje por la greña el tema, para que cayera ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando del dengue. Para eso es que está el doctor aquí hoy. El doctor no sabe de habichuela. Él siembra esos guacaticos y su cosa, pero él no sabe de habichuela. ¿No tienes habichuelas en la finca? Aguacates y mangos. Hay muchos perros. Y muchos perros, el doctor. Si a usted le sobra un perro, lléveselo al doctor. Que No me hagas esa propaganda, no. Sí, pues yo le pregunto a veces, doctor, ¿cuántos perros tengo? Tengo como 18 ahora. Yo no sé cómo los mantiene, porque esos perros comen. Ay, ¿Tú entiendes? Y de manera que... Bueno. Déjame hacer una pregunta, ya que estamos hablando del dengue. ¿A ustedes le ha dado el dengue? Gracias a un hijo Dios. mío le dio 2 veces. Okay. ¿Y en tu casa, Luis? No, pues, yo puse una pared ahí, no ha pasado nada. No, nunca. Como no. usted vive cerca de mí. Como Nunca. usted vive cerca de mí. Freddy nunca te lleva un mosquito de eso. No, que saludos para Freddy Andújar, donde quiera que se encuentre. que Siendo ministro de Salud Pública, Bauta Roja, a mi hijo le dio dengue. Y Salud Pública que reaccionó muy adecuadamente. Gente de Salud Pública fue al patio de mi casa, buscó los mosquitos, las cosas, fumigó, no solamente la casa, fumigó todo el vecindario. Sí, claro. En ese momento. Después no... Ese fue Bautista. Sí, Bauta. ¿Vivía algún familiar de él por ahí? No, a mi hijo fue el que le dio. Y yo lo reporté. ¿Tu hijo médico? Sí, el hijo mío que es médico. Médico, fue el que fue a buscar a un médico allá, y entonces el papá lo reportó. Y No, entonces, porque regularmente protección siempre médica, hay luz. la solidaridad médica fue que se manifestó. Regularmente siempre hay electricidad en áreas específicas, siempre llega el agua en específicas. Y como fumigaron por ahí, digo, a lo mejor hay un familiar. Donde están los médicos llega el dengue. Donde están las personas importantes en este país no llega nada. No llega nada. No llega nada. No, pues yo digo, como usted sabe de eso, usted vive cerca de mí, entonces por eso será que no ha llegado. Pero a mí me dio. Ah, caramba. Y al hijo mío le dio también. O sea que a nosotros nos tocó. Sí, que es lo que le estoy diciendo, lo que Luis señala, ese jovencito, que era un jovencito de grandes dotes, que presentador de televisión, Minatar Santiago, esta joven que es arquitecta, que son gente de clase media, y que estaban en centros médicos privados y no pudieron sobrepasar la enfermedad. Sí, claro. O sea que, bueno, o sea, fallecieron. Fallecieron. Sí, Pero yo le decía ahorita, porque es un problema, como es un problema endémico, yo creía que usted tenía el dato, porque a mí me sorprendió cuando lo supe, que hacía 6 años que no se actualizaba el protocolo, que es un protocolo para acciones preventivas, no reactivas. Claro. Entonces, ya ahí se empezó por un déficit. Me parece a mí, no sé usted. Que No, indiscutiblemente. Mira, Danilo, todo hay que recordarlo, todo hay que repasarlo, todo hay que revisarlo. Sí. Cambian las cosas, cambian las cepas. No, el pero mismo Aedes aegypti ahora se está hablando de que hay una quinta cepa. Eso es como si tú no lo sabes, si no ha habido una campaña, si tú no has hecho como se hace en otros países, que se hace la educación continua para los médicos, donde los médicos tienen que tener cierta cantidad de horas de haber pasado algún curso. Como los pilotos. Para igual. Tal cantidad de vuelo. O sea, entonces si hay un horas protocolo, de vuelo, así mismo horas de servicio. Si hay un protocolo y ese protocolo hace 6 años que no se ha revisado. Eso me dijeron. Entonces, aquí somos especialistas en eso aplicándolo a otra cosa. Hacemos obra, no damos mantenimiento. Así como descuidos. Como los vehículos, si usted no le cambia el aceite, si usted no le cambia
engrasa por donde tiene que engrasarlo. Y si no le echa gasolina, hay gente que cree que los vehículos tampoco necesitan gasolina o combustible. Sí. Y le dan para adelante y se quedan en un sitio porque ya no da más el vehículo. Entonces hay un mantenimiento, ese protocolo que tú decías, un mantenimiento riguroso o unos asuntos que hay que resolver cada cierto tiempo. Si es de la carretera, esa carretera hay que darle mantenimiento. Si es de preventivo, esos programas preventivos hay que revisarlos y ponerlos en ejecución cada cierto tiempo. No es temprano lo que porque dice, aquí no se hace entonces. Lo que dice el doctor, ver si la cepa mutó. Efectivamente, y si reacciona a algo. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿no? ¿Cuál es regularmente el índice de mortalidad del dengue? Por ejemplo. Digo, hay veces que es de 0.04. ¿Es de 0.04? Sí. ¿Y tú sabes cuál es el índice de mortalidad en este país ahora? 1.2 creo que. Sí, pero se disparó. No, porque ahora yo no recuerdo. Es el mismo mosquito. Yo no recuerdo. Son los mismos síntomas. Es el mismo tratamiento. Solo que ahora es más grande. Solo que ahora ha habido un descuido más grande. ¿Qué ha pasado? Lo más grande ahora ha sido el descuido. Sí. ¿Pero el descuido de quién? Bueno. ¿A quién se va a culpar? ¿A quién se va a culpar? Doctor, pero ¿y no se supone que eso está escrito? Pues está diciendo que los médicos... Pues no, que eso pero si un médico, como decíamos al principio, si un médico le dice a usted, venga mañana en 24 horas para hacerle, tiene que hacerse un hemograma. Entonces llega el otro día porque le están siguiendo las plaquetas y le dice, hay que hacerle otro hemograma. Ya usted me pinchó ayer, me va a pinchar otra vez, me voy. Hay que hacerlo. Señor, o sea que ahí es donde usted entiende que hay que exculpar a los médicos, porque ¿qué es culpa? Por desconocimiento o por lo que sea, o tosudez del paciente o los familiares de no dar el seguimiento. Pero ¿qué seguimiento va a dar un médico? ¿Qué seguimiento va a dar un médico? Tú estás en emergencia. Y se fue para su casa. Entonces, y vienen personas de todas partes de la capital y tú los ves y tú lo atiendes y tú das tu mejor consejo y le das el mejor medicamento que puedas tener ahí. Pero ¿qué seguimiento vas a dar? El seguimiento del mismo paciente. Tiene que ser el paciente que y los familiares. Claro. Claro que sí. Entonces sabemos que una fiebre... Pero vamos a recordar otra vez, para fines de educación, porque si no... Doctor, ¿cómo comienzan los síntomas del dengue? Con fiebre. Sí, pero vamos a repasar otra vez el tema. No, con fiebre, una fiebre que regularmente dura 4 o 5 días, que es una fiebre... Sí, pero ahora como estamos en el proceso, la primera fiebre que le dé arranque por el médico, debe ser así. Pero claro que porque sí. Ahora la fiebre que dé ahora no puede ser una fiebre... No es en el primer día. No. Si usted tiene 2 días con fiebre, en el adulto 3 días, en el niño 24 horas, usted debe acudir a su médico. ¿Por qué? Porque en ese momento, si usted tiene 24 horas de fiebre, se le puede hacer un hemograma y uno tiene una idea de cómo están las plaquetas y cómo están los glóbulos blancos. Son las plaquetas, después que se le hace el hemograma, son las plaquetas las que determinan por dónde que usted anda, el cuadro de salud. Lo que determina en todo momento es el cuadro clínico del paciente. Si bajan las plaquetas. Lo que ocurre regularmente es que las plaquetas bajan y bajan los glóbulos blancos al principio de la enfermedad, o sea, en el 4º o en el 5º día. Y la gravedad del descenso de las plaquetas es lo que va a determinar, y el cuadro clínico del paciente es lo que va a determinar el manejo del médico. Por ejemplo, tú puedes llegar con 100.000 plaquetas, que hay muchos hospitales que el criterio para admitir a un paciente con dengue es si las plaquetas bajan de 100.000. Si las plaquetas bajan de 100.000, la admisión. Pero hay pacientes que las plaquetas bajan de 100.000 y está perfectamente bien. Y tú le haces todos los exámenes y todo está bien. No tienes por qué admitirlo. Pero sin embargo hay pacientes que tienen 120.000 plaquetas y cuando las oculta el pulmón ya tiene una Doctor, participación. Vamos a la pausa final. Yo quiero que usted de allá para acá nos diga. Entonces, ¿por qué se muere la gente? René Rico dijo, así se muere la gente, tan sencillamente como quien se va. Pero, yo digo, pero en este caso del dengue, ¿por qué llega un paciente? No se sabe lo que tiene, se descubrió que es dengue, pero ¿por qué llega a morirse? ¿Cuáles son los descuidos que median ahí? Que esa persona que llega caminando, después lo llevan con los pies para adelante. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor José Manuel Pérez Hernández, nuestro médico, nuestro psiquiatra, pero hoy en la condición
una especie de salubrista, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, un médico que está... ¿Médico? Y con la sensibilidad del doctor, que es un hombre de alta sensibilidad. Así es. Gracias. Vamos allá y volvemos. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Tus regalitos tienen premios, recibiendo tus remesas
Y si las cambias a pesos, te dan rayaditos Por extras. cada $50 o euros que recibas de remesas por Banreservas, obtienes un rayadito con el que podrás ganar hasta 500,000 pesos. Cambiando tus remesas, te llevas rayaditos extras. Avísale a tu gente que te envíe tu dinero por Banreservas. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Bien, bueno, nos quedan unos minutos todavía. Con el doctor, bueno, quedó planteada la inquietud. ¿Por qué llega a morirse la gente? Regularmente las personas Los que van, si ya llegaron y pisaron un hospital o una clínica, ¿y cómo es que se mueren? Bueno, fíjate, hay muchas personas que cuando internan están en una fase ya final, tienen las plaquetas muy bajitas. Cuando las plaquetas disminuyen mucho, se produce un sangramiento interno en todos los órganos, y la mayoría de las personas que mueren de dengue... Sangramiento interno. Interno, porque las plaquetas... ¿Y cómo se trata eso cuando el sangrado es interno? Con plaquetas, dándoles plaquetas, transfundiéndoles plaquetas. Pero de qué muere la persona con dengue, la mayoría de las personas con dengue que fallecen... ¿O cómo deriva? ¿Cuál es el proceso? Déjame decir, fallecen de un shock hipovolémico. Porque estamos seguros que hay una serie de médicos que están viendo este programa y van a decir, este hombre es bruto, porque no sabe decir que de qué mueren. Mueren de un shock hipovolémico, o sea, y se produce un sangramiento interno, la sangre se pierde, se derrama sangre en todos los órganos, incluyendo el cerebro, y la persona fallece. Ahora, para llegar a ese Repítame estado, el término hipovolémico. shock hipovolémico. La sangre se desparrama por donde quiera, no va por los canales que tiene que ir. Se produce sangramiento en todas las partes, en la boca, a nivel del ano, lo que llaman hemorragia. Hemorragia, una hemorragia general. La hemorragia interna. Ahora, para llegar allí, no solamente tiene que ver el cuidado. Tú puedes estar bien cuidado, como tú mencionaste ahorita, en un hospital con todos los servicios, pero la agresividad del dengue en ese paciente particular puede ser muy fuerte, y haga lo que haga, hay un número de pacientes que va a morir desgraciadamente. ¿Y por qué? Ahora, ¿Más picadas o aunque sea picada una vez por mosquito? Es que en algunos organismos la reacción... Está la parte de inmunidad propia de la persona, primeramente, qué saludable es la persona, porque si estamos hablando de un diabético, estamos hablando de una persona mayor, estamos hablando de un paciente que tiene un problemas renales, pues estamos hablando de personas que tienen más riesgo de morir ante cualquier enfermedad, ¿verdad? Si adquiere el virus del dengue, va a morir, tiene más posibilidades de morir. Ahora bien, Luis, lo más importante es, si tú tomas a un paciente en el inicio de la enfermedad, el inicio de la enfermedad comienza en el primer día y en el quinto ya puedes tener un diagnóstico. Y tú lo manejas hidratándolo bien. Sí, pues me dicen que eso es básico. Eso es básico, ¿verdad? Vigilando el conteo de plaquetas. Si las plaquetas bajaron y tienes que transfundirle plaquetas, le transfunde plaquetas. Tú puedes mantener el paciente vivo y su cuerpo funcionable a través de toda la enfermedad. Ahora, si tú no haces nada, ¿tú entiendes? O tú haces una parte, o tú llegas al hospital ya en un estado en que, ¿qué podemos hacer? Se hace, pero no hay milagros. No hay milagros. Entonces, ese es el problema del dengue. El problema del dengue, primero la profilaxis, que sabemos todos, esos famosos comerciales que han presentado, ¿no? De, ¿cómo es? De cloro untado, tanque tapado, es verdad. Todas esas cosas, la fumigación. Cloro untado y tanque tapado. Botar todas las aguas recogidas, estancadas. Los corones de coco que están en los tarros. Tú sabes que la sequía contribuye más porque hay sequía, pero entonces la gente se dedicó a almacenar agua y entonces también, a veces no se... También esa es una de las cosas que se está manejando ahora. La cantidad... Se usa superficial porque antes estaban los famosos aljibes, que el agua era hacia abajo. ¿Cuántos tinacos no tienen tapa, Luis? Sí. ¿Cuántos tinacos pero que entonces ahora
la gente desesperada, porque antes había más agua, Claro. y entonces se hacían unos aljibes, unos grandes estancos, pero era hacia abajo, tapado, y eso estaba tapado. Pero ahora generalmente es en tinacos destapados, en tanques, y qué sé yo, expuestos. Una gran responsabilidad está el abandono, que hoy oímos los comerciales y todo, y no le prestamos atención, porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que le va a pasar al vecino, Sí, ¿verdad? sí. Y nos pasa a nosotros. No se le pone atención a eso y no se actúa no se cogen los mensajes, no se llevan los mensajes. No. Pero ahora, después que ya hay, yo supongo, que después que ya se conoce que hay 100 y tantos muertos. Sí, pero volvemos al principio. Ahora que hay 100 y pico de muertos, o 70 y pico, 80 y pico, lo que haya, ahora es que nos vamos a preocupar, ahora es que vamos a hablar, ahora es que vamos a tomar las medidas. Eso debió haber sido antes, porque se sabía que esta es la etapa, que esta es la época del dengue. Entonces, ¿por qué llegar ahora? Sí. O sea que si se toman todas estas medidas, es evitable Claro. el número de casos que se ha dado. Porque tendemos a olvidar. Pero de todas maneras, no es lo que no se puede, no es erradicable, porque siempre hay... No, siempre durante todo el año hay casos de dengue. Siempre. En el país siempre hay dengue, inclusive. Una enfermedad tropical. Efectivamente. No se puede decir... Hay áreas específicas. Sí. No se puede decir, habría que eliminar el mosquito para erradicarlo totalmente. Totalmente. Es la única, sería la única. Es la única forma. Y qué difícil. Y evitar de que no lleguen otros. Sí. Porque Exacto. llegan. Que el mosquito es muy fácil de identificar. Un zancudo. Ya tiene pero si lo elimináramos todo, entonces ¿cómo? No habría dengue en el país. No habría dengue. Pero eso es prácticamente imposible. ¿Cómo tú vas a eliminar todo? Es difícil eso. No. Por no decir imposible. No hay ningún país del mundo que no tenga mosquitos. Tienen que tener mosquitos. Sí, y más en los y no es el mosquito, es el Aedes aegypti. Sí. Ese específico. Ese tipo específico de mosquito, el que hay que eliminar. Y no hemos traído, no hay, ¿qué se come? Porque sabemos que por eso no hay esa sobrepoblación, porque las especies, unas se comen a las otras y por eso hay el control, autocontrol. Pero no hay alguna especie que se coma Sería ese bendito interesante mosquito. preguntarle a un biólogo. Sí, porque entomólogo. Sí, porque si no, entonces si se deja expandir es un lío. Lo que pasa es que es por época. Hay una época en que, como ahora, que es la época Ahora de con la la lluvia, lluvia. ahora el mosquito ya se reproduce con una forma fantástica. Sí. Entonces fíjate que cuando está llegando el invierno ya el mosquito tiende la epidemia o las enfermedades o los casos tienden a disminuir enormemente. O sea que sabemos cómo se comportan, sabemos cuándo van a surgir y sabemos también cuándo va a empezar a decaer la temperatura. Ahora, esos programas de fumigación, como yo veía antes que pasaba un vehículo con un motor tirando ese humo blanco hacia a las casas, eso era inofensivo a la salud a simple vista. Y entonces se fumigaban todas las calles. Claro, no había la población que tenemos ahora, pero yo no sé qué tan... No, pero regularmente lo que se fumiga hoy son los patios, fumigan las aguas, se fumiga ¿cómo usted llama aquí? La grama, ¿no? Sí. La hierba. Porque hay muchos árboles, bueno, ya no hay tanto como antes. Hay que fumigar todos los lugares donde simplemente se está incubando. Usted ve nosotros en residencial ahí atrás hay un área ahí con muchas árboles. Sí. Eso debió haberse fumigado. Claro que sí. Pues debió fumigarse. Y eso, déjame decir, eso no es costoso. No, bueno. Porque inclusive Salud Pública te da los ingredientes y tú puedes fumigar las áreas. No es costoso. Y eso evita muchísimas enfermedades. Y sobre todo la expansión de la enfermedad. O sea que en gran parte somos nosotros abandonados y como abandonados que somos, pagamos las consecuencias. No, y cuando uno vive, por ejemplo, en lugares, en apartamentos, lugares donde hay una gran aglomeración humana, lo ideal sería que hubiera cierto acuerdo para que se fumigara cada cierto tiempo. Generalmente hay mucha desidia por la falta de integración, de comunicación, lo digo por experiencia propia. Realmente
se corre el riesgo de que dentro de esos árboles, esas matas que están en el patio, se escondan estos mosquitos. ¿Tú sabías, Luis, que aquí la vacunación es gratuita para los niños y para los ancianos? Que aquí tú puedes llegar a los hospitales y hay un departamento donde tú vas y te vacunan. En la clínica no, en la clínica le cobran. No, pero estoy hablando de hospitales públicos, estoy hablando del trabajo de salud pública, ¿no? Todo eso existe. Y aquí mueren viejos muchísimos de neumonía porque no se han vacunado. Sí. No, pero salud pública debería haber algún acuerdo interinstitucional donde salud pública a través de Promese o la institución que sea, le suministre yo no sé si harían un negocio con eso, pero le suministre a las clínicas privadas, para cuando vayan también le puedan poner las cosas gratis. Acuérdate tú que la época del jefe se hacían todos los años campañas y el centro de epidemiología era un centro que estaba desarrollando cuando matan al ilustre jefe. Acuérdate que se estaba una campaña que ya las muchachonas que ejercían tenían que tener un carnet. Estaban registradas. Sí, eso se perdió después de los Es que es lo que decíamos el otro día, se entendía que matado el jefe había que matar todo. Había que llevárselo todo. El jefe tuvo sus cosas también. Claro que sí. Por eso quizás que no lo han olvidado. Algunos trujillistas. No, por eso algunos trujillistas, ya alguna gente que dice, caramba, pero no debió perderse todo, ¿no? Pero ya queda poco de ese material. Bueno, doctor, gracias por acompañarnos a hacer el programa más que es otra cosa, didáctico, de información, orientación a la ciudadanía que hemos hecho en el día de hoy sobre el tema del dengue. De manera que vamos a dar las gracias al doctor José Manuel Pérez Hernández, como siempre, como todos los miércoles. Y yo insisto que todos los miércoles que él viene, vamos a repetir la conversación a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos. Para ti,